El Evangelio del Trabajo, Thomas Carlyle. Thomas Carlyle tiene que ocupar un lugar destacado en la historia intelectual del trabajo. En la primera mitad del siglo XIX es difícil encontrar un caso comparable de esfuerzo para desentrañar la realidad última del trabajo. Este rasgo excepcional puede explicarse por el hecho de que el trabajo es conceptuado por nuestro autor como la sustancia última del ser social y, por lo tanto, como condición humana definitiva que alcanza un mundo significado en sí misma y por sí misma, esto es, más allá de cualquier consideración utilitaria e instrumental. Sobre la verdad esencial del trabajo, construye nuestro autor un relato de reconstrucción en cuyo argumento la sociedad industrial encuentra el nuevo orden que le es propio. Carlyle es la voz radical del trabajo como deber inexorable del ser humano. Una noción del deber que va más allá, y se produce de manera bien distinta a lo que pudimos apreciar en alguno de los discursos del trabajo emancipado. Pasado y presente, obra publicada en 1843, es el texto en el que Carlyle desarrolla, de la manera más acabada, su idea del trabajo. Se trata de una especie de manifiesto de este peculiar e influyente personaje en el que arremete, de manera encendida, contra la situación económica, social, política y moral de Inglaterra y en el que se esbozan las líneas maestras de la reforma imprescindible. La obra presenta los trazos firmes de un texto de combate. La recia llamada a un restablecimiento de las fidelidades y responsabilidades jerárquicas entre los diferentes actores sociales, el llamativo deseo de revitalizar aquellos ideales que florecieron en la Edad Media europea y que conformaron una sociedad estrechamente trabada por las fidelidades entre desiguales y propiciaron el gobierno autoritario y servicial de los mejores. La recia llamada a un restablecimiento de las fidelidades y responsabilidades jerárquicas entre los diferentes actores sociales, el llamativo deseo de revitalizar aquellos ideales que florecieron en la Edad Media europea y que conformaron una sociedad estrechamente trabada por las fidelidades entre desiguales y propiciaron el gobierno autoritario y servicial de los mejores. Pasado y presente es un alegato furibundo contra la civilización liberal, estado mínimo indolente e incompetente, igualitarismo abstracto de condiciones y derechos, capitalismo de laissez-faire. Pero también lo es del gobierno democrático y de las alternativas socialistas. Es una especie de elegía vitriólica escrita con el tono y la retórica, plenamente modernos, de la crítica cultural, esa peculiar literatura transida en mayor o menor grado de nihilismo, melancolía y voluntarismo, que tanto éxito alcanzará medio siglo después de la publicación de la obra de Carlyle. Pasado y presente. Es una soflama muy encendida contra la degeneración de la civilización burguesa en el país más representativo de la misma. Pero también es un texto de reconstrucción. Carlyle anuncia las líneas maestras de una nueva era de la industria en la que se despliegan, por fin, las poderosas fuerzas ocultas que ésta encierra para la reforma y restauración. Nuestro adusto tradicionalista es un decidido industrialista. Un firme creyente en las capacidades de la industria para refundar una estructura social solidaria y estrechamente trabada. Desaparecen en ella los efectos más insoportables del industrialismo presente y se instaura un nuevo orden, el orden industrial propiamente dicho, que necesariamente será jerárquico y orgánico. El trabajo es el elemento central, el núcleo vital y revitalizador a partir del cual se arma toda la reconstrucción que nuestro autor dispone. La era de la industria es, como ninguna otra anterior, la era del trabajo, el momento histórico en el que el Evangelio del trabajo puede y debe cumplirse en toda su extensión. Este es el Evangelio verdadero, aquel cuya verdad resplandece cuando lo confrontamos con los evangelios apócrifos de lo que Carlyle denomina diletantismo y mamonismo, también llamados evangelios siniestros. Para una correcta comprensión de la idea de trabajo de Carlyle, para entender la centralidad que el trabajo alcanza en su obra y el denso significado del que se reviste, nada mejor que reconstruir el relato del que forma parte. Comenzaremos, pues, por presentar los argumentos y la retórica de su diagnóstico sobre la degeneración de la presente sociedad industrial. Es, precisamente, en este proceso crítico donde se produce el desvelamiento de la verdad última de tal sociedad, verdad distorsionada, aunque visible, ser una sociedad del trabajo, la sociedad definitiva del Evangelio del trabajo. La corrupción de la sociedad industrial. El pasado ocupa la primera parte del libro de Carlyle. Se nos ofrece en ella el relato de las verdades prístinas de una Edad Media en la que destacan la rudeza de los caracteres, las limitaciones de la vida material, las costumbres groseras y la violencia, pero también la fortaleza de los hombres eminentes, el sentido del deber, la caballerosidad, la lealtad entre iguales y superiores e inferiores, el sentido de jerarquía, el gobierno de los mejores y una extensa religiosidad. El fresco retórico de nuestro autor es la pintura de una época en la que, a pesar de las corrupciones inherentes a la naturaleza de los hombres, resplandece el epítome de las verdades eternas, olvidadas o falseadas en el presente. El tono del texto es el del radicalismo romántico que busca, en aquel tiempo de abadías, caballerías y lealtades feudales, la contraimagen fabulosa y pura sobre la que contrastar los males presentes y proclamar la reforma necesaria.
No hace nuestro autor algo muy distinto de lo que será práctica frecuente en la crítica de la modernidad, utilizar un referente histórico, el de la Grecia clásica será el más frecuentado, para repensar y reconducir los males de un tiempo en el que, según frase de otro escrito de combate de la época, todo lo sólido se desvanece en el aire. 1. El abad Samson del monasterio de Saint Edmundsbury es el héroe en el que se resumen las virtudes de una época de referencia, virtudes que resplandecen en su lucha contra la degeneración y el desorden que introdujeron en su mundo hacia la dirección débil e indigna y la profusión de intereses bastardos. La penetrante mirada del abad Samson, firme, severa, escudriñándolo todo, es como el Fiat Lux en este inorgánico e inmenso remolino, penetra en todos los rincones y el caos hace un cosmos, que tenga cuidado el desorden donde quiera que se manifieste, porque aquí está el hombre que le ha declarado la guerra y que nunca hará con él la paz, que se pongan en guardia todos los haraganes y cobardes, los negligentes, los perjuros, los injustos. Y todos los sujetos diabólicos, este es un hombre peligroso para ellos dos. La fábula medieval, de la que hay que reservar las virtudes señoriales del abad Samson, su voluntad de hierro regeneradora y su obra de restauración de las responsabilidades y fidelidades propias de un orden aristocrático y jerárquico, da paso al grave espectáculo que ofrece la Inglaterra del presente. Un gran país, rico, altamente civilizado y profundamente conmocionado, del que se ha apoderado el desorden y se precipita hacia el caos. Una sociedad desbaratada, con los lazos y solidaridades en estado de avanzada desintegración. Carlyle diagnostica la enfermedad de esta Inglaterra liberal e industrial mediante la plantilla de referencia de una feudalidad ideal en la que se destacan los principios imperecederos de la sociedad intensamente trabada según las pautas de la jerarquía de los deberes, de la dirección autoritaria de los mejores y, en caso necesario, de la dictadura carismática del héroe. Los síntomas del mal se llaman leyes de la economía política clásica, parlamentarismo liberal y deriva inexorable hacia el absurdo político del gobierno democrático. Todas ellas manifestaciones de los evangelios de la desesperación, en los que también se incluyen las formas alternativas de solución nacidas del resentimiento y que ahondan los males del presente. Todo el socialismo de la primera mitad del siglo XIX, particularmente el trade unionismo, el asociacionismo buenista y el cartismo británicos, con sus secuelas inevitables de motines, destrucción de instrumentos productivos y huelgas. Todo el democratismo político, republicanismo y social, asociacionismo productivo, frecuentemente combinados, en los que se arrasa definitivamente toda forma de dirección efectiva, dicho con otras palabras, en los que se concretan formas económicas, sociales, morales y políticas de las que están completamente ausentes las élites eminentes y dirigentes, las únicas que pueden dotarlas de contenido recto y constructivo. Los fundamentos del mal que aflige a las sociedades más avanzadas del presente, caso de la inglesa, lo resume nuestro autor en los dos principales evangelios de la desesperación. Ambos representan realidades bien distintas, pero en ambos hay un fondo negativo compartido, la incapacidad y renuncia de las clases dirigentes existentes para ejercer el señorío al que están llamadas por la naturaleza y por la historia. El evangelio del diletantismo levanta acta de la degeneración definitiva de la aristocracia tradicional en la Inglaterra actual. Aquella clase dirigente de landlords, que ha abjurado de sus deberes para convertirse en una clase ociosa e inútil de puros aficionados. Una casta prescindible sumida en la complacencia de su pasado eminente y en un presente de vacua charlatanería parlamentaria y de arrasadora ociosidad. Vieja aristocracia terrateniente devenía un puro fantasma de sí misma al haber renunciado a sus deberes de patronazgo moral, social y político, para refugiarse en los pasatiempos adocenados e inútiles de sus círculos campestres y urbanos y en la caricatura del ejercicio de su función política, reducida a mera cháchara en los bancos del Parlamento. Que será preciso decir de la aristocracia que no trabaja, de los poseedores del suelo de Inglaterra, de aquellos cuya función reconocida es consumir deliciosamente las rentas de Inglaterra, cazar las perdices y los zorros de Inglaterra y, como agradable pasatiempo, mostrar su diletantismo en el Parlamento y en las sesiones trimestrales de Inglaterra? Es preciso que descubra sus deberes y que los cumpla, y si no es preciso que deje de existir y abandone la superficie de este planeta, que es planeta de trabajo y no de ocio, el lado de la aristocracia ociosa es abismo que llena el alma de desesperación. Sí, hermanos míos cazadores de zorros, una terrible máscara hipocrática está pintada sobre vuestros frescos y joviales rostros. 3. Carlyle descarga su retórica más tonante y destructiva sobre esta aristocracia degenerada. Una clase elevada sin deberes que cumplir es como un árbol plantado en el precipicio con las raíces al descubierto. 4. No hay en su estado actual nada que salvar. Y, sin embargo, la sociedad actual, como toda sociedad bien constituida, requiere una aristocracia que cumpla sus deberes morales y políticos como necesaria clase superior dirigente. Deberes del señorío político como oligarquía senatorial y deberes del señorío social como articuladora de las redes del patronazgo en sus demarcaciones territoriales rurales y urbanas. Para las aristocracias reales o imaginarias, llega el momento en que los pergaminos no sirven de nada. 5. El evangelio del mamonismo es la segunda gran corrupción de las clases superiores.
Ahora es el turno de la nueva clase nacida de las entrañas mismas de la revolución industrial. A diferencia de su actitud frente al diletantismo, Carlyle se enfrenta con el mamonismo de manera más creativa, más matizada, menos desencantada y más esperanzada. Esta diferencia de tratamiento y de tono es un signo de la confianza que nuestro autor deposita en el industrialismo y, más en concreto, en las clases industriales, especialmente la de los capitanes de la industria. El mamonismo es lo que pervierte a la clase llamada a ser verdadera aristocracia industrial, convirtiéndola en una afrentosa aristocracia de la desesperación. Se tuerce, así, su natural e histórico destino dirigente, de modo que la que debería ser clase ejemplar, responsable, fuente de riqueza y solidaridad, se convierte en una agencia social del egoísmo, la trapacería, la miseria, el lucro, la ostentación, la confrontación y desintegración. Sin embargo, a pesar de seguir las torcidas enseñanzas del mamonismo, a pesar de ser una aristocracia de la desesperación, la burguesía industrial sigue presentando ventajas sociales propias de las que carece la aristocracia diletante. Sumida en la sentina de su materialismo, sigue siendo una clase del trabajo. Toda su corrupción no puede arrebatarle su sustancia de clase industriosa. A los ojos de Carlyle, esta aristocracia presenta ventajas propias frente a la anterior, y todas ellas arrancan de su necesaria condición activa. Todo empresario es, por definición, un trabajador y, en consecuencia, esta clase dirigente es necesariamente una aristocracia del trabajo que, aun presa de su condición corrupta, se diferencia positivamente de la aristocracia ociosa. Mamonismo es el nombre del ídolo de la riqueza crematística aplicado a la condición de una clase sumida en la cultura del puro beneficio capitalista, única medida y justificación de su función social y del éxito de la empresa económica. El nexo monetario pasa a ser la relación privilegiada entre los seres humanos, el salario, reducido a precaria esportula dineraria, la expresión única de las responsabilidades laborales tanto por parte del patrono, como por la del obrero, la actividad económica una arena de la más cruda competencia y, en consecuencia, el principio de laissez-faire la síntesis de un ilimitado libertinaje, causa, a su vez, de buena parte de los comportamientos mamonistas de la aristocracia del trabajo en la sociedad industrial. Carlyle es un apologista de la sociedad industrial. La verdad última de esta, tal y como él la percibe, proporciona el rasgo esperanzador que obrará como remedio de los males en los que ha derivado por una desviación y torcimiento de su naturaleza verdadera. Este rasgo no es otro que ser la primera y definitiva sociedad del trabajo de la historia. Trabajo como legitimación última de todo el orden social. Trabajo denodado, productivo, útil de las clases industriales en su conjunto, la aristocracia industrial y los obreros. Pero, también, trabajo sometido a una relación laboral estrictamente jerárquica sobre la que florecerán las fuerzas integradoras del nuevo reino industrial. La tesis principal de pasado y presente es la reconstrucción de una nueva sociedad orgánica a partir de las líneas de fuerza propicias que anidan, según su autor, en el industrialismo. Una idea con futuro y con un prestigioso pasado. Líneas de fuerza que surgen de la sociedad industrial en tanto sociedad del trabajo trabada por los intensos lazos productivos y solidarios que vinculan a sus clases industriales. Se trata de una idea que Carlyle comparte plenamente con el sansimonismo, pero a la que añade el sesgo muy marcado e idiosincrásico del carácter jerárquico propio de un organicismo recuperado del arcón de la feudalidad. Una idea de jerarquía elaborada mediante la lectura sintomática y tradicionalista del señorío feudal. Seguramente Carlyle es de los primeros en escrutar las posibilidades que ofrecía compaginar la revolución industrial y las relaciones sociales de producción y de solidaridad interclasista, propias de los rasgos neofeudales de lo que podríamos denominar señorío industrial. No avancemos más de momento en esta interesante cuestión, la retomaremos más adelante en mejores condiciones. Lo cierto es que para explayarse en la parte propositiva de su pensamiento, y para que su contenido alcance un grado superior de veracidad y convicción, nuestro autor necesita dedicarse antes a una concienzuda labor destructiva. Como el crítico cultural Abán la letra que es, blandirá la piqueta contra el mamonismo hasta que él solo quede la pared maestra del trabajo. Con voz arrasadora, Carlyle esbozará la ácida caricatura de la cultura burguesa representada por su exponente más genuino, el empresario mamonista, con la intención de reconfigurar la imagen hasta dotarla del perfil honesto, sobrio, responsable, dedicado y fiable de una élite patronal de señores que gobierna sus dominios industriales, y los hombres a su servicio, con eficiencia económica, y con entera sujeción a la soberanía de los deberes 6. La aristocracia del trabajo es, en tiempos del evangelio siniestro, simple y puro, o bucanerismo. Carlyle crea la figura paradigmática de Pluxon para representar al industrial que desarrolla su actividad productiva y su carácter, en una interminable escaramuza de todos contra todos, en la que sobran comportamientos arteros y nunca hay victoria duradera. Hombre esforzado hasta el desvelo en sus empresas depredatorias, solo cree en la concurrencia universal, en el libertinaje como guía de sus campañas arrasadoras, en el salario como paga mezquina de las tropas que enrola,
en la insensibilidad o el desprecio por el sufrimiento y resentimiento que crea. Ser insidioso, cruel y despiadado, amasa lo único que parece interesarle, riqueza dineraria, sin ocuparse de los efectos desastrosos que anegan el mundo en el que él mismo triunfa y fracasa. Miseria material y moral de los obreros, barrios enteros convertidos en cloacas y pudrideros, analfabetismo, enfermedad, condiciones insoportables de trabajo, precariedad básica de vida, esta es la prole de la burguesía bucanera. A Pluxon, que indomable ha tejido el algodón únicamente para ganar millares de libras, me veo obligado a llamarlo, hasta nueva orden, bucanero y chactas, hasta que produzca algo mejor, todavía más indomable. Sus 100 billetes de 1000 libras son para mí como las 100 cabezas que adornan la cabaña de un indio chactas. Ciego Pluxon. Hubiera sido jefe industrial, miembro nato de la suprema e indiscutible aristocracia de ese universo, si hubiera podido saberlo. Que cada cual beba mi salud con la propina que os doy, injustísimo capitán de industria, no eres caballero sino bucanero. La ley comercial le absuelve, es cierto, está, arqueando los ojos, pregunta, ¿qué más puedo hacer? Del mismo modo pregunta un pirata, ¿no he obrado conforme a las más estrictas costumbres bucaneras? ¿Me he apartado un ápice de la ley de los piratas? Que cada cual beba mi salud con la propina que os doy, injustísimo capitán de industria, no eres caballero sino bucanero. La ley comercial le absuelve, es cierto, está, arqueando los ojos, pregunta, ¿qué más puedo hacer? Del mismo modo pregunta un pirata, ¿no he obrado conforme a las más estrictas costumbres bucaneras? ¿Me he apartado un ápice de la ley de los piratas? 7. En pasado y presente. A diferencia de lo que ocurre en otros textos más incendiarios de la crítica antiburguesa de Carlyle, las necesidades del guión exigen destacar, a pesar de todo, aquello que de fuerza indomable, de crudas cualidades de mando y organización, de ciega previsión, de energía primaria, hay en la figura del bucanero. Pluxon es una fuerza bruta y pervertida que no ha podido conformarse como figura eminente por efecto de un evangelio funesto. Pero, a pesar de todo, este ser depredador no es precisamente un hombre vulgar. Sus cualidades quedan patentes cuando comparamos esta aristocracia negativa del trabajo con la aristocracia ociosa del diletantismo. Hay en nuestro autor un decidido gesto de comprensión y de esperanza respecto a la clase de los patronos industriales, aun en su condición mamonista, pues ellos están llamados a ser el soporte más firme de la organicidad de la sociedad industrial restablecida. El más vulgar de los patronos, un Pluxon que puede mandar a los obreros y hacerlos trabajar, es ya un hombre digno de consideración. Síntomas benditos y 3 veces benditos descubro en estos patronos que no son hombres vulgares, que son nobles y comienzan a sentir que deben obrar como tales, corramos hacia ellos, son en el presente la esperanza de Inglaterra. En este Pluxon, ajeno a toda nobleza, cuántas cosas se encierran. Su ruda persona no está desprovista de toda facultad humana, de toda penetración, de todo valor, de toda firme energía. Sus palabras no son ciertamente las más sabias, pero sus actos no son en absoluto estúpidos. Piensa qué sucedería si te encontrases de repente en su lugar. Tiene bajo su autoridad 1 millar de hombres. Y su autoridad no es imaginaria sino bien real y efectiva en todo momento. Las malas pasiones de todos estos hombres, que tienen el demonio en el cuerpo, como lo tenemos todos, debe vencerlas Pluxon, tiene que proveer a sus 1000 hombres de materias primas, de máquinas, de proyectos, de edificaciones y siempre, el fin de semana, del salario estipulado. No tiene lista civil, no tiene presupuesto en el que prevalerse para pagar a su regimiento. Sus recursos los tiene que encontrar, en medio de la confusión que reina a través de toda la tierra, con su sola destreza. 8. La reconversión de la sociedad industrial, de caos a cosmos en palabras de Carlyle, se asienta sobre las enormes potencialidades de organicidad que encierra en su seno. Una idea, ya lo hemos mencionado que, o bien procede de tempranas lecturas ansimonianas de nuestro autor, o bien fue reforzada y avalada por estas 9. Solo parecerá haber un paso, ciertamente decisivo, para que el bucanero Pluxon pueda ser suplantado por el noble caballero del trabajo. El mismo paso que separaba al feudal de horca y cuchillo del noble señor que gobernaba a sus vasallos con firmeza, pero también con desvelo paternal, proporcionándoles medios y seguridad de vida. La estructura de las dependencias trabadas está dada, pero la degeneración y corrupción de las mismas es una posibilidad real. Como ya hemos apuntado anteriormente, Carlyle lee la nueva organicidad de la sociedad industrial con la plantilla de una recuperación, revitalización y puesta al día de la organicidad señorial. El feudalismo está muerto, la rudeza y las sofocantes limitaciones materiales y aun espirituales de aquel tiempo periclitadas, pero revive el espíritu de heroicidad, jerarquía, mando, deber, deferencia y lealtad. Esta es la verdad del organicismo histórico que, destruido en las conflagraciones modernas, la sociedad industrial volverá a rescatar. Aquí radica el particular genio tradicionalista conservador de nuestro autor.
En última instancia, los verdaderos males de la modernidad, a la altura de la década de los 40 del siglo XIX, no son para él ni el capitalismo, ni el maquinismo, ni la producción industrializada, ni la sociedad clasista, ni las desigualdades económicas y sociales entre burguesía y proletariado. El mal se llama liberalismo, el verdadero artífice de los evangelios del diletantismo y del mamonismo. Y por extensión, el mal es democracia y socialismo, evangelios funestos que solo han podido escribirse como respuesta resentida y desesperada a los males del liberalismo 10. Hay, pues, signos evidentes de una nueva aristocracia, la de los caballeros del trabajo, que necesariamente recuperará el sentido de su destino histórico. No hay mundo trabajador, no hay mundo alguno guerrero que pueda existir sin la noble institución de los caballeros del trabajo y sin las consiguientes leyes y reglas fijas. Se trata de una institución más noble aún que la de cualquiera de las órdenes militares que hayan existido 11. La exigencia histórica de esta nueva caballería viene dictada por el fracaso necesario de la sociedad industrial del capitalismo mamonista. Toda la retórica nihilista que despliega Carlyle está al servicio de la absoluta imposibilidad de pervivencia de este mundo en las condiciones descritas. Mientras constituyamos una multitud anárquica, sin otra ley que la oferta y la demanda, es inevitable el suicidio en medio de horribles convulsiones y tormentos que causan espanto a la imaginación, con chozas y cráneos, con palacios y billetes de 1000 libras, con salvajismo, despoblación y desolación caótica 12. Esta es la cara de la obra de Carlyle que tanto entusiasmó al joven Engels. Nunca antes había escuchado una voz tal en la denuncia del capitalismo. La retórica antiburguesa de pasado y presente y el tenebroso cuadro de la revolución industrial que ofrecían sus páginas le parecieron difícilmente superables 13. Sin embargo, el argumento sobre la destrucción de la civilización burguesa a manos de su propia barbarie no estaba en pasado y presente al servicio de un salto hacia algún tipo de organización social enteramente nueva, sino de una restauración de valores eternos que la industrialización podía efectivamente vivificar. A pesar de su mamonismo, los patronos industriales son una aristocracia del trabajo. Viven del trabajo insertos en el trabajo. Esto les hace particularmente sensibles a las contradicciones de la sociedad industrial que se manifiestan en los efectos más violentos del cartismo, del trade unionismo, del resentimiento obrero. Este rasgo exterior, que espolea el realismo de la clase para comprender la necesidad de un nuevo orden industrial y su papel decisivo en el mismo, se completa con otro que Carlyle extrae de las raíces mismas de su idea de la sociedad industrial. Si los capitanes de empresa son efectivamente los dueños y señores del trabajo de sus obreros, si los obreros están realmente sometidos a sus patronos por la apropiación que legalmente estos ejercen sobre su fuerza de trabajo, y si el trabajo, como enseguida veremos, es un elemento sustancial en la definición de la persona humana, entonces la relación entre patronos y obreros necesariamente deberá cargarse de consistentes deberes mutuos. Se trata de una relación de tal calibre que no puede ser reducida a mera relación salarial casual, o a un mero contrato libre, sin que se tuerzan profundamente los fundamentos del conjunto de la sociedad industrial. Este tipo de razones hacen que la cuestión candente de la organización del trabajo sea un asunto de máximo interés y, sobre todo, de máxima responsabilidad para la aristocracia del trabajo. 14. La sociedad del Evangelio del trabajo. El Evangelio del trabajo es la verdad última de la sociedad industrial. De nuevo comparte Carlyle una idea sansimoniana cuando entiende que la esencia de tal sociedad es ser la sociedad del trabajo. El trabajo funda los nuevos órdenes sociales, el de los patronos y el de los obreros, legitima la jerarquía que rige la estructura de tales órdenes y prescribe las obligaciones que definen, en primera instancia, la relación de interdependencia que se produce entre ellos. El trabajo hace todo esto y lo hace reclamando para sí una entidad ontológica que lo convierte en elemento sustancial de la condición humana que solo alcanza la completa epifanía de sus potencialidades en la sociedad industrial. Toda la operación de laminación de los evangelios del mamonismo y diletantismo se realiza mediante una reconstrucción del trabajo en la que éste se carga de significados trascendentes con la fuerza necesaria para regenerar unas realidades corrompidas y degeneradas. Si todos cumplen el mandato inapelable del trabajo, todos, los de arriba y los de abajo, serán justificados y dignificados por el trabajo, a la vez que se cumplirá el desideratum de una sociedad con una riqueza creciente, con condiciones dignas de vida para los subordinados y con un sojuzgamiento completo de la naturaleza que hará del planeta un mundo más previsible y habitable. Recuperar y restaurar el trabajo en su verdadera significación es, en última instancia, el cimiento sobre el que se erige la reconstrucción neoseñorial de la sociedad industrial proclamada por nuestro autor. La idea de Carlyle sobre el trabajo recupera y renueva un lenguaje olvidado o al menos postergado. Frente a las viejas tradiciones republicana y liberal, frente al socialismo de última hora, el trabajo vuelve como deber sagrado.
Para nuestro autor el significado del trabajo no puede desvelarse en términos de deber político, republicanismo, de utilidad económica, liberalismo, ni de felicidad humana, el socialismo más proclive a una consideración relevante del trabajo manual, menos todavía en los términos de aquel otro socialismo que tiende a vaciar de significado el trabajo, imaginándose una sociedad mecanizada en la que éste es, en buena medida, prescindible. Las dos verdades fundacionales del Evangelio del trabajo son: el trabajo es, por sí mismo, deber y destino del hombre, y el trabajo es una realidad sagrada y, por lo tanto, alcanza su último significado en la esfera de lo divino. 15. Estos dos principios hacen que la esencia de la sociedad del trabajo se sitúe en un plano de absoluta trascendencia. En esta operación de sublimación, pierden importancia las formas del trabajo, la diversidad posible de las ocupaciones, la vasta gama de los esfuerzos y penalidades laborales, la extensa desigualdad en los puestos de trabajo. Si toda esta variada panoplia del desempeño laboral debe tener alguna consideración, siempre será de manera secundaria, preservando lo fundamental, no arrasando o diluyendo el deber del trabajo y su profundo significado humano mediante la consideración primaria de sus avatares más o menos atractivos o afrentosos. La verdad que tiene que resplandecer por encima de todo es que todo trabajo, aun el más simple y mecánico, es noble y que todo trabajo es reflejo de divinidad. La nobleza del trabajo dignifica a todo trabajador haciendo del un vicario del Ser Supremo. El trabajo es el emblema de Dios, de un Dios que aparece en las páginas encendidas de Carlyle como el primer trabajador del mundo, el gran hacedor, el Demiurgo 16. Se trata de un Dios de la acción, de la perpetua transformación del mundo, Dios de la labranza, de la ganadería, de la extracción de los minerales, de las chimeneas fabriles, del ferrocarril, de las hiladoras mecánicas y de los ingenios de vapor. En esta glorificación trascendente del trabajo, Carlyle habla un lenguaje parecido al del Goethe en las páginas finales del Fausto y al de la modernidad tecnocrática de los ansimonianos 17. Todo trabajo es noble y toda dignidad es penosa, afirma nuestro autor. La vida de comodidad, sigue, no se ha hecho para ningún hombre, ni para ningún Dios. 18. El trabajo se define, en primera instancia, como pounous. Recuperando la vieja tradición ascética, el trabajo es ante todo esfuerzo y penosidad y será, precisamente, en esta condición del trabajo como resistencia donde anide su fuerza y su capacidad restauradora y legitimadora del nuevo orden social. La nobleza y la dignidad están irremediablemente referidas a un trabajo que es esfuerzo, superación de uno mismo, cansancio intelectual, psicológico y físico, disciplina, gasto de energías, fastidio. En el imaginario de nuestro autor, las connotaciones de esfuerzo y vencimiento son rasgos inherentes a la nobleza y dignidad del trabajo. Mediante la revitalización de esta inveterada idea del trabajo se recubre con el viejo manto de la ascética para reclamar su entidad de puro deber y para redimir a todos aquellos que se visten con paño tan crudo y exigente, contrario a cualquier frivolidad y hedonismo. Pocos discursos reformistas de época alcanzan un grado tal de reivindicación de la sustancia ascética de todo trabajo. La idea de trabajo de Carlyle está en una longitud de onda muy alejada de las ideas del trabajo feliz propio de los círculos socialistas o del trabajo más o menos animado de la economía política liberal. El hombre de Carlyle es, sobre todo, un trabajador. La postergación de toda dimensión política en la definición del ser humano refuerza la implosiva definición del mismo como ser laborante. Del gobierno, oligárquico o dictatorial, espera la clase industrial de los obreros y capitanes de empresa la firme y sabia dirección de una verdadera aristocracia dirigente. El encuadramiento, identidad social y moral las realizan las clases industriales, prioritariamente, en la esfera de la producción, en el mundo sagrado del trabajo. En el universo civilizatorio de Carlyle es esta esfera la que con más contundencia define la personalidad individual y pública, la que necesariamente tiene que ser fuente principal de socialización, de hábitos de vida y de ética práctica. El autor de pasado y presente extrema el argumento hasta hacer que el trabajo rebose, por sí mismo, de significado, hasta convertirse en la verdadera clave de bóveda de su relectura de los tiempos modernos. Tal ambición es un hecho nuevo en la historia intelectual del trabajo, particularmente cuando la idea de trabajo que obra en tal empresa retoma la definición del mismo como deber y como pena. Está escrito, un sentido infinito reside en el trabajo. El hombre se perfecciona trabajando. Espesos matorrales son arrancados y dejan lugar a hermosos campos de trigo y a ciudades soberbias. El hombre mismo, cuando se ha consagrado a esta tarea, ha dejado de ser árida estepa. Considerad cómo, aun en los trabajos más humildes, el alma entera del hombre reposa y alcanza una especie de real armonía en el instante en que a ello se consagra. El destino, en suma, no tiene otro medio de reformarnos, el trabajo es vida. En lo más profundo del corazón, el trabajador posee la fuerza, don de Dios, celeste y sagrada esencia de la vida que le ha sido infundida por el Todopoderoso. Desde lo más profundo de su corazón alza su voz despertando al hombre, haciéndole accesible a toda nobleza, a todo conocimiento, al conocimiento propio, nada más que el trabajo comienza. 19.
Carlyle considera el trabajo realizado, el que se sustancia en la obra, como el epítome del hombre. En el trabajo se despliegan la moralidad, la inteligencia, la paciencia, la perseverancia, la fidelidad, el método, la penetración, la ingenuidad y la energía del ser humano. Todo lo que esfuerza en el hombre. Todo lo que arrasa la inacción, la ociosidad, el tedio, la bulia, el ser superfluo. El hombre de la sociedad industrial es el hombre práctico. Esta nueva figura parece a los ojos atónitos de los diletantes con la frente nublada por el esfuerzo, los humos y el sudor, hombre de gruesos zapatones, hombre oscuro, silencioso y carente de elocuencia. Un héroe de epopeya inesperado, cuyas obras están escritas en la faz de la tierra. Es el obrero terrible, que despliega toda su fuerza, arrasadora y creadora, para transmutar el caos de la naturaleza por el imperio del método y del orden 20. Todas las esperanzas renovadoras de Carlyle están depositadas en el trabajo y, por eso, tiene que desplegar todas sus capacidades para estar a la altura de las mismas. En su relato, todos se sacrifican en el exigente altar del trabajo y todos se justifican, en sus estatutos tan desiguales, mediante tal sacrificio. A partir de este rito fundacional todo parece encontrar su lugar. El superior cumple con el trabajo santo y santificante y, además, se apropia del trabajo de los subordinados con el cuidado y la solicitud de quien se está apropiando de una fuerza divina, precisamente la que constituye la sustancia humana fundamental del trabajador. En este trascendental comercio jerárquico entre los hombres, cuya sustancia es fuerza de trabajo y fuerza del trabajo, se compromete aquello que hace humanos a los hombres, lo que les proporciona un reflejo de divinidad, aquello en lo que reside su nobleza y dignidad. De esta verdad se derivan los deberes de los productores y, particularmente, los deberes de aquellos que se apropian del trabajo de los que lo ejecutan. Se deriva la crítica radical al régimen laboral del asalariado, cuando el salario es el magro vínculo que agota completamente las relaciones posibles entre patronos y obreros, también las encendidas diatribas contra la ciencia lúgubre de la economía política clásica que, en la medida en que reduce el trabajo a una pura mercancía, proyectándolo sobre la hora trabajada, el producto, y así externalizándolo respecto al propio trabajador, solo puede vender miseria, desesperación y resentimiento bajo las apariencias de un contrato libre. Pasado y presente termina con un mensaje de esperanza. Todo el nihilismo antiburgués de nuestro autor es la obra retórica de devastación necesaria para erigir, sobre tales ruinas, la modernidad de una sociedad industrial reorganizada según las pautas de su intrínseca organicidad. Consumido por el fuego el viejo mundo secular y práctico, ¿no es precisamente esto la profecía de la aurora de un nuevo mundo espiritual generador de nuevos mundos prácticos infinitamente más nobles y más vastos? Una vida llena de antiguo fervor, de antigua veracidad, de antiguo heroísmo resulta de nuevo posible y puede ser contemplada en la actualidad por el hombre moderno XXI. Recién iniciada la década de los 40 del siglo XIX, la obra de Carlyle luce con los tonos fascinantes e inquietantes de la crítica del radicalismo romántico más ambicioso e innovador. Bajo las apariencias de un tradicionalismo vetusto se produce una encendida crítica del liberalismo al que se descalifica radicalmente como doctrina política y económica capaz de gobernar la sociedad industrial. El fracaso histórico del liberalismo, diagnosticado en los miembros lacerados de este enfermo terminal, es su incapacidad para promover las firmes solidaridades sociales de la nueva sociedad de las multitudes industriales y para gobernar las masas que se presienten necesitadas del gobierno autoritario y carismático de una aristocracia o de un héroe, plenamente comprometidos con los exigentes deberes de su condición dirigente. Como ocurre en otros autores no menos relevantes del pensamiento reaccionario, su reacción es una expresión radical de modernidad antiliberal. La centralidad que la ascética y los deberes del trabajo adquieren en la recreación autoritaria y jerárquica de nuestro autor volverá a ser, décadas más adelante, un rasgo repetido, con las matizaciones de rigor, en las nuevas apologías autoritarias y jerárquicas propias del nuevo siglo. Ya podemos comprender por qué el trabajo ocupa un lugar central en el pensamiento de Carlyle y por qué se reviste con el espeso significado de su ontologización. También porque destacan los rasgos ascéticos y trascendentales. Para nuestro autor el rasgo definitivo de las sociedades contemporáneas es ser sociedades del trabajo y esto quiere decir que éste ocupa en ellas un lugar decisivo, tanto por ser el factor de básico riqueza, como por su papel insustituible para el ordenamiento del conjunto de la estructura social. El trabajo es esa sustancia peculiar que se infiltra en todos sus órdenes hasta llegar a ser la savia común que unifica y hace funcional su intrínseca e inexcusable desigualdad. Carlyle puede obrar con una figura de sociedad de profundas y definidas desigualdades en la medida en que éstas encuentran en el trabajo su última justificación y la posibilidad de su sólida integración. Para que esto sea así, el trabajo tiene que ser concebido más allá de sus perfiles utilitarios e instrumentales. Por esta razón, tiene que reflotar una lectura teológica del trabajo, pues necesita anclarlo en la realidad más trascendente posible. El trabajo será, así, divinizado. Vuelve el dios hortelano de la segunda versión que el Génesis ofrece de la creación y el Edén, una especie de Deus Faber del que procede,
mediante emanación y particularización, todo trabajo humano. La redivinización del trabajo acompañada de su necesaria reelaboración como deber del ser humano. El ser humano solo puede ser hombre y Dios en la medida en que cumple con el deber del trabajo. El completo desplazamiento del trabajo hacia el deber se hace de modo y manera que destaquen los rasgos más exigentes característicos de todo deber. Mediante esta operación, Carlyle refuerza poderosamente las cualidades penosas del trabajo hasta hacer que desplacen completamente consideraciones de otro tipo, la felicidad del trabajo y en el trabajo como satisfacción de necesidades inextinguibles, o como mero factor de producción y riqueza. Los tiempos históricos son siempre tiempos de perdiciones aunque, entre tantos hierros, el ojo avisado y no completamente corrompido pueda exhumar verdades eternas. Es esta mirada, que perfora y fulmina, la que es capaz de presentarnos la sociedad industrial como lo más parecido a una acabada manifestación histórica de la sociedad del trabajo. Por fin han llegado los tiempos del verdadero cumplimiento del Evangelio del trabajo. La sociedad industrial hace posible e imprescindible, por vez primera, una verdadera aristocracia del trabajo, una orden de caballería del trabajo. Por primera vez el trabajo recorre toda la sociedad, de arriba abajo, y carga sobre sus anchas espaldas con la legitimación absoluta de su estructura profundamente desigual. Si alguna alegría puede haber en este trabajo, como afirma taxativamente Carlyle, es la que produce el debido cumplimiento de los deberes que impone. Si alguna justificación hay para la sociedad industrial como sociedad jerárquica es la legitimación de los órdenes dirigentes mediante el cumplimiento de los exigentes preceptos del Evangelio del trabajo. Solo hay futuro para las sociedades modernas en un nuevo régimen de jerarquías morales, económicas y políticas. Dirección autoritaria de las multitudes, oligarquía, héroes, patronazgo y deferencia, son palabras clave del vocabulario de nuestro autor. La estructura última de la sociedad industrial ofrece la posibilidad de una nueva propuesta jerárquica cuyo rasgo definitivo es la estricta subordinación del trabajador respecto a su patrono. De manera similar a los tiempos feudales de la servidumbre, el obrero industrial entrega su trabajo a aquel que lo emplea y se beneficia del mismo y, con el trabajo, se entrega a sí mismo por entero. La necesidad y la confianza en la entrega del trabajador tienen que ir acompañadas del ejercicio de los deberes por parte del patrono. Toda la doctrina del deber que traspasa los órdenes sociales está sentada en esta realidad y construida desde una idea fuerte del trabajo cargada de significados trascendentes. La dependencia del trabajador, la condición del obrero reducido a una nueva servidumbre bajo un nuevo señorío, es característica de la sociedad industrial bien constituida. Lo característico de nuestro autor es explorar a su manera, mediante una lectura sintomática de una feudalidad idealizada, las posibilidades que ofrecen las estrictas y asumidas dependencias industriales para la forja de una nueva sociedad industrial de patronos sometidos a la soberanía del deber, que emana de la apropiación de la sustancia laboral de sus trabajadores y por lo tanto, en la idea de nuestro autor, de su entera vida. Los obreros leales y deferentes, precisamente porque son trabajadores sometidos, participan de la suficiencia y, por qué no, de los logros inimaginables de una economía caracterizada por la revolucionaria innovación tecnológica y el dominio, nunca antes visto, sobre las materias primas y las fuentes de energías. Si algo está totalmente de más en esta ambiciosa construcción es la idea de libertades propia del liberalismo económico y político de la época. En Carlyle se desprecian las libertades establecidas, capciosamente, sobre una naturaleza y una historia humanas puramente especulativas, que ya han dado dramáticas y sobradas muestras de su peligro e improcedencia. Se gana en orden, justicia, paz social, bienestar generalizado, solidaridad social. Por vez primera un autor procede a una relectura del capitalismo industrial según un modelo de feudalidad, y para ello exprime al máximo lo que cree hay de posibilidades orgánicas en la nueva y estricta dominación y dependencia industriales. 22. Thomas Carlyle y el joven Marx. Vamos a acabar con una breve comparación de algunos rasgos relevantes de la idea de trabajo de Carlyle y del joven Marx. La comparación puede parecer a primera vista un tanto extravagante, pero creo que nos permite profundizar en ciertos rasgos básicos de las concepciones del trabajo tal y como se expresaban a la altura de la década de los 40 del siglo XIX. Thomas Carlyle y Karl Marx pueden estar de acuerdo en un rasgo fundamental del capitalismo industrial, el trabajo asalariado como una forma de trabajo absolutamente dependiente de los patronos o empresarios, que proyecta los efectos de tal dependencia mucho más allá de la estricta relación de producción. Para Carlyle la dependencia es un hecho dado y plenamente asumido que no le importa, ni le interesa, definir en términos económicos. Para el joven alemán se trata de la dependencia del trabajo obrero respecto a los propietarios de los medios de producción, trabajo incluido, al que tratarán como a cualquier otro medio de producción, como una pura mercancía. En una cuestión básica están ambos de acuerdo, las relaciones industriales capitalistas son de desnuda y correosa subordinación del trabajo asalariado. Y, además, una subordinación no de cualquier tipo, por ejemplo,
la que se circunscribe al tiempo de trabajo, sino que necesariamente involucra tanto el trabajo obrero en el tiempo y el puesto de trabajo, como la propia persona, y la vida, del trabajador dentro y fuera del taller o de la fábrica. Para la explicación de este sorprendente rasgo del capitalismo industrial, Carlyle y Marx tienen que desarrollar un peculiar análisis según el cual el trabajo involucra necesariamente la vida completa del trabajador. La apropiación capitalista del trabajo asalariado es apropiación de la persona completa del obrero, hasta dejarlo convertido, en un caso, en una nueva figura del avasallamiento y, en el otro, en un proletario alienado. Para Carlyle esto es así y debe ser así. Su peculiar propuesta de ontologización del trabajo, hasta convertirlo en sustancia última del ser humano y reflejo de la sustancia divina, redime la posición del siervo industrial y carga de deberes al empresario señor. Pero, ciertamente, exige un crudo avasallamiento del obrero y la persistencia del mismo. Esta transustanciación feudalizante de la sociedad industrial no es posible sin que el trabajo defina y comprometa la vida entera de los hombres, dentro y fuera del lugar de trabajo. Para Marx esto es así, aunque no tiene que ser así. Es así porque el trabajo asalariado es necesariamente trabajo alienado. No será así porque el destino histórico, y necesario, del trabajo alienado es su desalienación. Tuvimos ocasión de ver cómo el trabajo alienado se proyecta sobre todo el trabajador, sobre la obra de sus manos y sobre su propia persona, hasta enajenarlo totalmente, tanto respecto a los bienes que produce, como respecto a su verdadera condición humana. Mediante el primer movimiento el consumo es hurtado al trabajador y, además, la obra deja de tener algún sentido para su autoconfiguración significativa como Faber. Mediante el segundo, su fuste humano, su carácter, su inteligencia, sus capacidades como hombre, se esfuman al estar reducido a la entidad de un mero bien de cambio que solo adquiere un verdadero significado en el mercado y por el mercado. Algo que fácilmente se identifica como proletarización. No parece que haya esferas de vida obrera preservadas de la poderosa influencia del trabajo. Carlyle construye sobre esta tesis la organicidad y la soberanía de los deberes propias de la sociedad industrial. Marx, la condición deshumanizadora de carácter global que irremediablemente produce el capitalismo industrial y el decreto de su caducidad histórica. Tanto en uno como en el otro, la vida fuera del trabajo capitalista resulta o irrelevante o irreconocible. Por motivos bien distintos, para Carlyle y para Marx el capitalismo industrial tiene los días contados. Para el primero en su específica forma liberal, para el segundo como una forma económica histórica que genera sistemáticamente enajenación y explotación y, por lo tanto, por su intrínseca contradicción tanto con el ser humano individual, como con el hombre genérico. La centralidad del trabajo en ambos autores impregna toda su reflexión sobre el trabajo, aun en aquellos aspectos en los que se muestran sus radicales diferencias. Para Carlyle el trabajo es siempre, antes y después, un deber que comporta penosidad, esto es, un tipo de acción estrechamente vinculada a sus intrínsecas condiciones ascéticas. Para Marx la cuestión es bien distinta. El trabajo pertenece a la felicidad del hombre, es actividad humana y humanizadora, que permite al ser humano realizarse y desarrollarse como persona en las facetas más variadas de la vida. Precisamente porque esto es así, porque el trabajo sigue desempeñando un papel necesario en la vida de los hombres de la sociedad comunista, la desalienación es una necesidad, y la alienación una condición histórica. Del trabajo. Aunque no esté claro qué trabajo hay más allá del trabajo alienado, es decir, qué es trabajo en la sociedad comunista según Marx. La comparación de las ideas del trabajo de Carlyle y de Marx nos muestra dos concepciones del trabajo pertenecientes a tradiciones intelectuales radicalmente distintas y una misma tesis sobre la centralidad del trabajo, casi podríamos decir invasiva, en la vida de los seres humanos. Frente a esta posición, en la que podemos encuadrar, como ya lo hemos hecho en su momento, la idea del trabajo proletarizado, contrastan las ideas del trabajo asalariado de los economistas clásicos y de los ideólogos de la emancipación. En estos dos casos, de nuevo por motivos radicalmente diferentes, el trabajo asalariado nunca acaba de terminar. ¿La vida completa del trabajador? Ciertamente esta cuestión está más velada entre los economistas posmitianos, en la medida en que pierden el interés por ocuparse de las dimensiones psicológicas y morales del capitalismo liberal, como aspectos necesarios para una teoría integral del capitalismo. Esta matización, ciertamente importante, no quiere decir, en absoluto, que tales autores mantengan que las rigurosas condiciones del asalariado se proyectan necesariamente sobre la vida completa del obrero fuera del trabajo. Entre los clásicos, M.C. Kullok recoge un asunto cuya formulación de referencia está en Adam Smith, sirviéndonos de testigo de una tradición temporalmente relegada. El trabajo subjetivamente motivado de un trabajador cuyo salario es la puerta, todo lo relativizada que se quiera, al mundo exterior, más allá del trabajo, del deseo, necesidades de comodidad y emulación, placer de previsión, utilidades fantásticas, en el vocabulario de los teóricos de la primera filosofía del consumo. Un mundo de trabajadores caracterizado por una destacada sociabilidad y una socialización más o menos autónoma.
Precisamente este tipo de dualismo, dentro y fuera del trabajo, es el que permite que gentes como Smith y Condorcet puedan desarrollar una peculiar teoría de la alienación del trabajo intensamente dividido de capitalismo manufacturero, según la cual tal enajenación solo obra en el puesto de trabajo, pudiendo restaurarse el fuste intelectual y moral del trabajador fuera del trabajo efectivamente enajenado, aunque para ello sea necesario el desarrollo de algún tipo de políticas facilitadoras. Respecto a los teóricos de la emancipación, tenemos muy fresco su pensamiento como para volver ahora sobre él. Tampoco en ellos las duras condiciones del trabajo asalariado consiguen arrasar el fuste intelectual y moral de unos trabajadores que consiguen resguardar, en un medio tan hostil, sus señas de identidad plenamente humanas, aun en condiciones de excelencia. Ante este complejo cuadro de líneas discursivas y prácticas que se oponen, en mayor o menor grado, a la hora de valorar la cuestión de la centralidad y el dominio del trabajo, asalariado, en la vida de los seres humanos, puede resultar útil revisar las tesis de Richard Vernadsky sobre la idea y la práctica del trabajo como mercancía en la Europa moderna y contemporánea 23. En la medida en que aceptemos la tesis principal de su sugestiva obra, dispondríamos de una posibilidad de explicación de fondo para el tipo de diferencias apuntadas, o al menos para algunas de las más relevantes. Vernadsky nos plantea la existencia de dos grandes tradiciones en la comprensión del trabajo como mercancía, tanto en el nivel discursivo, como en la práctica económica e industrial, la británica y la alemana. Pueden estas rastrearse en una multitud de textos y prácticas bien diversas que llegan a formar una especie de culturas del trabajo mercancía con una notable capacidad de singularidad y por lo tanto de efectiva diferenciación entre ellas. La tradición británica se resume en la idea marco de que los detentadores del capital productivo se apropian del trabajo de los asalariados en tanto éste se materializa en los productos que ellos mismos fabrican. El constructo británico obra mediante la figura de un trabajador independiente que produce una mercancía a la que se incorpora su trabajo. El empresario capitalista la comercializa, realiza su valor de cambio, y paga al trabajador un salario por el trabajo de este incorporado a la misma. De esta manera, el trabajo asalariado funciona en el ámbito británico, no como venta de la fuerza de trabajo en un mercado de trabajo libre, sino como venta del trabajo en tanto éste se ha incorporado a una mercancía, lo que es bien diferente. El trabajador asalariado que proporciona el trabajo se concibe, de hecho, en el imaginario de los economistas, los patronos y los propios trabajadores, como un trabajador que, en sí mismo, está fuera del mercado y, por lo tanto, es relativamente independiente del mismo. En el imaginario británico, el trabajo que se vende es el trabajo de un productor independiente, no el trabajo de una especie de trabajador sometido, de un puro asalariado si por tal entendemos una figura de algún modo asimilable a la de un proletario. El trabajador vende su trabajo en la forma de trabajo incorporado a un producto que adquiere su valor en el mercado, pero no se vende a sí mismo como una mera fuerza de trabajo, como de hecho ocurre en la figura del proletario o del trabajador alienado. El salario paga, pues, el trabajo que el producto incorpora, no la fuerza de trabajo, un concepto del todo inexistente en este tipo de constructo. Vernadsky afirma que la aparición, en el caso británico, de la idea de fuerza de trabajo como mercancía es un fenómeno tardío, mucho más que en Alemania o en Francia. Y su aparición tendría mucho que ver con la tardía recepción del marxismo. La idea y la práctica del trabajo como mercancía son bien distintas en el ámbito alemán. Lo cierto es que resultan más acordes con lo que generalmente entendemos por trabajo mercancía, lo que indicaría que, por motivos que ahora no vienen al caso y que el autor tiene en cuenta, el constructo alemán se ha convertido en una referencia, al menos de manera muy extendida. Los patronos y propietarios de empresas se apropian directamente de lo que solemos denominar, después de los análisis marcianos, fuerza de trabajo, de la disposición laboral de los trabajadores y no, por lo tanto, del trabajo incorporado al producto. El salario paga fuerza de trabajo y no trabajo incorporado, a la manera británica. En el imaginario y en la práctica germanos no hay lugar para algún tipo de independencia del trabajador, la que se sustenta en la venta, solamente, de trabajo incorporado. Todo el trabajador está en la fuerza de trabajo que vende y que se apropia el patrono capitalista. El trabajo está a plena disposición del empresario por la directa apropiación que éste hace del mismo mediante su compra por el salario. Este tipo de idea y de cultura del trabajo mercancía propicia la imagen de un tipo de subordinación que, en medios intelectuales, patronales y obreros, se entendía como necesariamente ampliable al conjunto de la vida del trabajador, es decir, más allá de los muros de la fábrica o taller. La idea de que los trabajadores ponían sus personas en manos de su patrón formaba parte de la manera como se entendía popularmente la venta del trabajo como mercancía, afirma Vernadsky, refiriéndose a Alemania. 24. Según esta tradición, la interpretación de la figura del trabajo asalariado como una nueva forma de servidumbre, a la que se denomina, por ejemplo, proletarización, es algo inevitable en aquellos medios que leen críticamente esta idea del trabajo mercancía, que, por otra parte, asumen en su totalidad,
También es factible que, en este tipo de tradición, la idea de patronazgo cobrase una peculiar relevancia en medios conservadores, precisamente por la imagen fuerte de subordinación y dependencia que genera tal idea del trabajo mercancía y las posibilidades insospechadas de reformulación que esto implica. 25. La tesis de Vernadsky permite proyectar alguna luz sobre el sustrato originario de ideas del trabajo capitalista tan diferentes, por su mayor o menor carga implosiva, en relación con la vida y la propia figura de los trabajadores asalariados. Marx pertenece por entero a una tradición germana, dentro de la cual desarrolla sus análisis del trabajo alienado, de la fuerza de trabajo y la mercantilización del mismo. Carlyle, tan germanófilo, es una especie de británico deslocalizado, pues su idea del trabajo se aproxima a la idea alemana del trabajo mercancía, separándose radicalmente de la cultura del trabajo dominante en su entorno. Esto es lo que le aproxima a Marx, y lo que lo aleja totalmente de la corriente principal británica en este asunto. Por otra parte, la idea del trabajo, de salario y de los asalariados, dominante en Gran Bretaña, produciría una peculiar forma de entender la figura del trabajador, cuya característica más idiosincrásica sería la de conservar, al menos relativamente, un poderoso resto de personalidad y aún de individualidad libre y autónoma en las condiciones duras de su condición de obrero asalariado. La razón sería que, en este tipo de cultura del trabajo, y por lo tanto de imaginario social, se entiende que el asalariado no se vende a sí mismo, pues no vende su fuerza de trabajo, el trabajador asalariado solo vende trabajo, ni más ni menos, sin que se predetermine que esto deba tener un efecto específico sobre su entero fuste humano. La interpretación no deja de ser sugestiva, pues las diversas culturas desarrolladas en torno al tema del trabajo mercancía nos ayudarían a comprender la elaboración de algunos discursos del trabajo suficientemente diferenciados por el grado de fuerza y autonomía con que el propio trabajo se reviste, referido a la vida de los propios trabajadores. 26. De todas maneras, el interés de la tesis de Vernadsky reside, en estas páginas, en el hecho de que viene a incidir, a su modo, en un fenómeno que resulta altamente sorprendente e interesante para el estudioso de la historia intelectual del trabajo de la primera mitad del siglo XIX. 1. La frase es del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, 1848. Aparece en sus páginas en el momento de definir la sustancia de la sociedad burguesa de su tiempo. La frase se completa así: todo lo sagrado es profanado y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar concienzudamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Conviene recordar al lector la profunda impresión que pasado y presente causó en el joven Engels. Si éste estaba muy lejos del conservadurismo historicista de Carlyle, quedó, sin embargo, deslumbrado por su retórica antiburguesa y anticapitalista. 2. Pasado y presente, pp 125 y 126. 3. Ibid.p 255. 4. Ibid.p 256. 5. Ibid.p 259. 6. El sugerente término, soberanía de los deberes, lo tomó del título de un excelente estudio, de Gonzalo Díez, 2003, sobre el pensamiento de un importante conservador español de la primera mitad del siglo XIX, Donoso Cortés. 7. Pasado y presente, pp 275 a 276. La retórica antiburguesa de Carlyle encuentra un momento muy subido de tono en este párrafo de su ensayo El tiempo presente, 1850, entre nuestros negros de las Antillas y nuestros blancos de Irlanda, entre estos dos extremos de la cobarde negativa a trabajar y de la famélica incapacidad de encontrar algún trabajo. ¿Qué mundo hemos hecho con nuestro feroz culto a Mahón, con nuestras benévolas filantropías y los ociosos contrasentidos ateos? De una y otra especie. Oferta y demanda, dejad hacer, principio liberal, el tiempo todo lo arregla. Lo cierto es que la vida industrial tiene todo el aire de convertirse rápidamente en un pantano envenenado con las exhalaciones de la pestilencia física y moral, un repugnante Gólgota viviente de almas y cuerpos enterrados vivos, un golfo de curcio comunicado con los abismos infernales, como el sol nunca había visto jamás, 30.000 costureras abandonadas, reducidas a un trabajo no remunerador, que las mata rápidamente, 3 millones de pobres, pudriéndose en una forzada ociosidad, ayudan a las dichas costureras a morir. No son más que tristes artículos en el triste y gran libro de la desesperación. 30.000 desgraciadas mujeres, caídas en esta sentina de abominaciones, se han dispersado por Londres, como una exudación de la universal marisma estigia que es la vida industrial de Inglaterra. Folletos de última hora, p. 31. 8. Pasado y presente, pp 296 a 297. 9. Sabemos que, a finales de la década de los 20, Carlyle lee con entusiasmo textos ansimonianos. Considerará a los ansimonianos como una nueva aristocracia. Simon Jeffar, 1995, p. 110, comenta al respecto: Saint-Simon obviaba la democracia, ensalzaba el deber y creía en una clase natural de líderes. Él y Carlyle parecían estar hechos el uno para el otro.
10. El antiliberalismo de Carlyle es radical. Liberalismo es el principio fundamental de toda inorganicidad, que actúa tanto en la esfera de lo económico, laissez-faire, como en las de lo social, atomización, lo político, desgobierno, y lo moral, volatilización de los deberes, suplantación de la soberanía de los deberes por una moral de la utilidad más mostrenca que se transmuta en puro diletantismo sensual, hedonista y ocioso cuando afecta a la aristocracia tradicional. Por otro lado, pasado y presente, así como otros textos de batalla de Carlyle, está trufado de una crítica radical a la democracia. Democracia es la desconfianza de encontrar héroes que nos gobiernen y la resignación con la falta de ellos, pasado y presente. 308. Carlyle ve la democracia como un poder amenazante, precisamente por la extremada sugestión que crea presentándose como la forma del gobierno legítimo de los nuevos tiempos. Su verdadera cara está en las revoluciones de 1848. Desde las invasiones de los bárbaros del norte, no había habido nada semejante. Por todas partes se levantó la democracia, inconmensurable, monstruosa, ensordecedora, bramadora, sin voz articulada, como el caos. En todas partes el pueblo o el populacho se encargó él mismo de su propio gobierno, y una, sin realeza, declarada, lo que llamamos anarquía estuvo en todas partes a la orden del día, el tiempo presente, en 1850, folletos de última hora, pp 6 a 7. 11 pasado y presente, p. 391. 12 y p. 391. 3 Engels dedica una larga recensión a pasado y presente en los anales franco-alemanes. De 1844. Alaba la sinceridad, la verdad y la bravura de su crítica. Solo él entre la clase respetable sabe mantener los ojos abiertos ante los hechos, solo él comprende correctamente el presente y esto es, ciertamente, un gran logro para un inglés educado. El texto del joven Engels se cierra con la esperanza de que Carlyle dé el único paso que le falta para superar la solución romántica a los problemas del capitalismo, que tan acertadamente diagnostica, pasando de su admiración y estudio de la literatura germánica al encuentro con la filosofía de la izquierda hegeliana, en la que encontrará el definitivo acomodo crítico y revolucionario para su admirable reflexión. Esperemos, añade Engels, que lo consiga y, aunque ya no es muy joven, seguro que todavía será capaz de ello. Su último libro muestra un progreso que indica que sus ideas están todavía evolucionando. 14. Eso que se llama organización del trabajo es, si reflexionamos bien, todo el problema del futuro para aquellos que en el futuro pretendan gobernar a los hombres, pasado y presente, p. 369. Nótese que Carlyle utiliza una expresión, organización del trabajo, que circulaba en los medios socialistas de su época como emblema de la alternativa asociacionista al trabajo asalariado del capitalismo concurrencial. Pasado y presente se presenta como un manifiesto de la nueva organización orgánica del trabajo, que explota las nuevas condiciones jerárquicas que introduce la relación capitalista-industrial. 15. La única felicidad que el hombre valeroso se esfuerza por encontrar es la felicidad necesaria para cumplir su deber. No, no puedo comer, sino no puedo trabajar, esta es la cantinela de todos los sabios que en el mundo han sido. Tal es, en último término, la única infelicidad del hombre, no poder trabajar, no poder cumplir su destino como hombre, pasado y presente, 223. Las referencias de Carlyle al carácter religioso del trabajo son continuas. El trabajo tiene naturaleza religiosa, idem, p. 284. Todo verdadero trabajo es religión, y toda religión que no sea trabajo se puede echar a un lado y dejarla a los brahmanes. Trabajar es orar, idem, p. 287. Todo trabajo verdadero es sagrado, en todo trabajo verdadero, aunque sea manual, hay algo de divino, idem. p. 288. Ningún hombre ha trabajado ni puede trabajar si no es religiosamente, lo mismo el jornalero que el que teje vuestros vestidos o el que repara vuestros zapatos. Todos los hombres, si no trabajan como si estuvieran bajo la inspección del gran patrono, trabajarán mal. Idem, p. 295. 16. Como si en realidad no hubiera un dios del trabajo, como si el divino trabajo y el brutal mamonismo fueran términos equivalentes. Gigante trabajo, eres el emblema más verdadero de Dios, el trabajador del mundo, el demiurgo, el eterno hacedor. Noble trabajo, serás el rey de la tierra y te sentarás sobre el más alto de los tronos. Has vacilado hasta aquí como un ciego e irracional gigante a quien apenas se le ha dejado un sitio sobre el pavimento de las calles. El trabajo se convertirá en coloso racional dotado de vista, con alma en el cuerpo, y tomará asiento en el trono que preside todas las cosas dejando al mamonismo y otros aláteres en las gradas inferiores de su altar. Idem, pp 241 a 242. 17. Ciertos tiempos cristalizan de un modo magnífico, otros con torpes figuras, pero Richard Arkwright, el inventor de la spininframe, también tendrá su monumento dentro de 1000 años. Todo Lancashire y Yorkshire y otros muchos distritos y condados, con todas sus industrias y maquinarias, serán su monumento.
Una verdadera pirámide o montaña de fuego que, con sus penachos de vapor, lanzará sobre los continentes más lejanos el fruto del trabajo útil. Proyectará su utilidad hasta las estrellas. ¿Cómo no ha de ser esta pirámide más grande que vuestras ruines pirámides de arcilla de Keops o de Saqqara? Ibidem, p. 76. 18 Ibid. P. 219. 19 Ibid. pp. 280 a 282. 20. Todo lo que hay de moralidad y de inteligencia, todo lo que hay de paciencia, perseverancia, fidelidad, método, penetración, ingenuidad, energía, en una palabra, toda la fuerza del hombre se grabará en su obra. Qué hermoso es contemplar la tosca figura del hombre práctico, de piel endurecida, de oscura apariencia, tal vez rudo, casi estúpido puesto enfrente del diestro teórico equipado de clara lógica. Tu epopeya, la del hombre práctico, que ninguna voz ha cantado, está escrita, con gigantescos caracteres, sobre la faz del planeta, con diques, hilaturas de algodón, vías férreas, vapores, ciudades, imperios de la India, caracteres legibles desde todos los puntos del sistema solar. El hombre práctico es obrero terrible, irresistible cuando lucha contra los pantanos, las montañas, los obstáculos, el desorden y el salvajismo. Por todas partes vence el desorden, estableciendo un imperio del método y de lo ordenado. Ibidem, pp. 226 a 227, 229 y 230. 21 Ibid. P. 338. 22 Al lector no se le deben de escapar las posibilidades que ofrece la deslocalización del industrialismo feudalizante de Carlyle. Su propuesta parecería leerse bastante mejor con la atención puesta en algunos rasgos importantes del proceso de industrialización de Alemania, país por el que sintió una enorme admiración, que atendiendo al caso británico. Posiblemente nuestro autor habría admirado, si hubiera vivido para ello, un ejemplo todavía mucho más acabado de algo similar a su neofeudalismo industrial. Nos referimos al modelo japonés con sus samuráis de la industria. 23 Nos referimos al ambicioso y monumental estudio titulado The Fabrication of Labor. Germany and Britain, 1640 a 1914. 24 Virnadsky, 1995, p. 271. 25 Una perspectiva muy sintetizada de la peculiaridad histórica del caso alemán nos la ofrece el autor en este párrafo, en el que muestra, además, una intencionalidad intelectual relevante en la manera de interpretar el asunto que nos ocupa, la singular articulación de las prácticas del comercio libre y de las limitaciones corporativas del mercado de trabajo alemán, desde comienzos del siglo XIX. Generó una comprensión de las relaciones laborales que era quizás más perspicaz que la creada por los productores en el marco británico. Al menos, el concepto de trabajo de los agentes económicos alemanes era análogo a las ideas clave que Marx desarrolló en sus análisis teóricos del proceso de trabajo capitalista. La amalgama, específicamente alemana, de mercado formal de intercambio, de trabajo y de regulación gremial no oscureció la esencia del proceso del trabajo capitalista, más bien contribuyó a crear una brecha para su comprensión. Virnadsky, 1995, p. 260. 26 La sugestión de la tesis de Virnadsky sería mayor, a mi parecer, si hubiera evitado una valoración definitiva de las dos tradiciones que tan denodadamente reconstruye. Nuestro autor se decanta por la verdad marciana del trabajo alienado y de la compleja elaboración teórica de la fuerza de trabajo como mercancía, frente a la falsa e insuficiente cultura británica del trabajo incorporado y de la relativa independencia del trabajador. Este tipo de operación tiene la discutible ventaja de proclamar una verdad y el inconveniente, para el historiador, de relativizar tradiciones que pueden ser muy ilustrativas a la hora de comprender diferencias importantes en la forma como se vieron a sí mismos los empresarios y los obreros, tanto los británicos como los alemanes. Permítaseme, a modo de ejemplo, aludir a la tradición del inglés libre por nacimiento, que tan importante es a los ojos de P. Thompson para explicar la formación de la clase obrera en Inglaterra. Podríamos sostener que la posibilidad de efectiva desarrollo e influencia de tal tradición se intensifican en una cultura del trabajo mercancía en la que el trabajador, como individuo y como clase, mantuviese una importante autoimagen de independencia en las duras condiciones de asalariado en el taller o la fábrica capitalistas. Precisamente el tipo de imagen que propicia y refuerza un principio de independencia. Parecería que, en este tipo de cultura del trabajo, existiría un mayor margen para la reelaboración, en medios obreros concienciados, de determinados principios y valores de la tradición liberal más radical. Lo que, ciertamente, introduciría un sesgo muy idiosincrásico en determinadas manifestaciones de eso que denominamos clase obrera y movimiento obrero. Por ejemplo, el sesgo que diferencia la peripecia del laborismo británico y de la socialdemocracia alemana. 11. El trabajo feliz, Charles Fourier. Karl Marx y Charles Fourier. Cuando se habla de trabajo en la primera mitad del siglo XIX,